Hola a todos, buenos días gente, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hoy vinimos a un lugar diferente. ¿Ibas a hablar? Sí, pero ya empezaste. Bueno, dale. no importa. Hoy vinimos a... acá lo importante es dar la información. Hoy venimos a un lugar diferente, estamos en un lago, o vamos a ir al lago, como quien dice. Llegamos a Arizona y estamos en Lake Havasu, en Lake Havasu City. Estamos en el Long Beach. Y ahí nos está diciendo, bueno, bienvenidos. Bienvenidos. Así que ahora vamos a ir a mostrarles un poquito. No sabemos mucho del lugar, pero estuvimos mirando y tiene un lago precioso, el puente, lugares así de comercios. Así que vamos a mostrarles un poquitito de qué se trata todo esto. Vamos a caminar un ratito, Y el por día supuesto. está ideal. Hace mucho calor y estamos rodeados de unas montañas impresionantes, no sé si alcanzan a ver allá. Muy lindas montañas. Pero bueno, Porque es Arizona, ¿no? Arizona en este tiempo hace calor también. Y eso que no es pleno verano, pero hace mucho calor. bueno. Vamos a caminar, ahí dentro de un ratito nos vemos. Bueno, allá se ve la chanchita estacionada ahí abajo del sol. Y de ahí, desde el cartel donde estábamos nosotros recién grabando, acá nomás ya tenemos la playita. Acá están, no sé, apartamentos, hay ahí, parking, estacionamiento. Y acá vamos a caminar para este lado donde está la playita. Se ve muy tranquilo y muy lindo. Hay conejos. Yo ahí tengo que tener cuidado con la Milo porque se me va a escapar. En el canal. Acá hay mucho gente haciendo deporte acuático. Muy lindo. El agua está hermosa. Hay un poquito de sombra. Hasta pato hay. Pato y conejo. ¿Qué comemos esta noche? El conejo. Al escabeche. Al escabeche. No, y mirá qué linda allá con las montañas. Allá hay otra playita, ¿ves? También, mirá. Sí. Bueno, el lugar está muy lindo. Está más o menos algunas instrucciones. Están los baños. Ahí está, hay gente en el agua tomando, descansando, sus botecitos, lanchas. Muy tranquilo, viene un perro. Cancha de básquet por allá. Vamos a ir a verla para separarnos un poquito por la perra porque está en sus días y bueno. Bien. Muy lindo, están... Ahora sí, vamos para allá. Vamos para Tienen la allá, sí. mesa, tienen una parrillita, juegos para los chicos. La verdad que está completo. Tienen chicas acá, mirá, hay malla. Toda gente que están gozando del agua, los patitos ahí. Una mesa para hacer asadito, cancha de vóley. No, muy bonito, juego para los nenes. Muy lindo. Completito. Sí, bastante completito. Un catamarán. Mira, ves que se pueden meter al agua. Sí. En la época de lo que le llaman acá Spring Break, que vendría a ser la primavera. El día de festejo de la primavera se llena de chicos y chicas y hacen desastre acá. Pero están muy lindos los perritos allá, los juegos. Muy lindo. La verdad que descansa la gente al lado del agua, que da una tranquilidad impresionante. No, y con esa vista que tenés allá atrás de las montañas y todo. Sí, a eso quiero todo llegar. súper completo. Quiero llegar al corner aquel a la esquina esa para poder grabar las montañas que se ven alucinantes. La verdad. Miren esos picos, qué hermosos que son. Y qué raros. Y el agua bien tranquila.
Y todos gozando de esta agua perfecta. En color esmeralda tiene. Bueno. Y acá llegamos al puentecito. ¿Cómo se llama el puente? London Bridge. Al London Bridge. Al puente de Londres. Londres. Revisar así. Rapidito. Rapidito como está. El conejo acá se lo ve. Bueno, acá estamos del otro lado del puente. Qué lindo que está el barquito ese. Ah, va, ese es un paseo, $45 por persona. Sí, es un paseo. Sí. Aquí hay baños, acá hay lugares para que venden cosas. Muy lindo. Bueno, por fin veo una botella de agua a un precio razonable, $1. Sí, hay que tener que pensar que nosotros venimos de California, en el cual los precios son muchísimo más altos y más complicados. Mira acá para el número es 928-412-9248 y eso es para rentar los botes y las cosas. Mira una bicicleta de agua. Acá hay musiquita, está linda. ¿Dónde? Oh, sí. Ah, tenemos música en vivo. Se van a hacer poner más. Sí. Y sí, hace un calor importante acá. ¿Va a hablar por teléfono? Me falta tubo. Está como un poco incompleto. Mira el perrito aquel. Claro, está más lindo de este lado de acá. Sí, más. Más movimiento. Exacto. La silla gigante. ¿A dónde? ¿Me la perdí? Oh, sí. Claro, ahora está todo tranquilo. Pero no sé cómo es la historia porque ahí dice mira, acá tengo uno. Renta this ghost cabin. No sé qué será. Pero ella siempre tiene que. Oh, me parece que rentan todo esto para que la gente se lo lleve a algún lugar y lo dejan y lo rentan. Mira qué lindo, tiene la parrillita. Tiene la parrillita, música, mesa conservadora, silla, sombrilla, techo. Porque les puedo asegurar que acá hace calorcito, ¿eh? mesa. Todo se renta. Claro. Ahí se renta Boat and Jet Ski Rentals. Sí, todo se renta, todas estas cosas se rentan. Rentás uno de esos, te lo llevas a... Bueno, no veo que tenga motores. Bueno, no sé. Realmente no sé de qué se trata.
Hola gente, Buenos días. acá nos encontramos en el Kingsman Wash, en la playita, En Arizona. en Arizona, volvimos a Arizona, El Lake Mead se llama. Lake Mead, Sí. Lake Mead. Está muy lindo, la verdad, ya estoy viendo un pescado desde acá, no se lo voy a mostrar. Miren lo que es esto. Acá vamos a pasar unos días. Esto es un free camping. Hasta tenemos visitantes ahí. Sí. Burros salvajes, son salvajes, no son domésticos. Y no sé si alcanzan ahí a ver, ahí hay un pescado. Espero que se pueda ver. Oh, sí, mira ahí. Pedazo de pescado, no es chiquito. Tranquilamente, pie y medio, 2 pies. Allá hay otro. Hermoso el lugar, miren lo que es esto. Muy lindo está. Una belleza. Opa. Nosotros llegamos anoche y estacionamos un poquito más atrás y hoy a la mañana cuando abrí la puerta y vi esas montañas con esos colores de allá, preciosos, la verdad. Muy lindo. Y el pescadito que me está esperando ahí para que lo agarre. Mirá, dos hay. Uno atrás del otro. El agua está tan transparente, tan cristalina que se pueden ver los pescados. Increíble. Qué belleza, por Dios. Ahí se juntaron los dos. Sí, ahí se juntaron los dos. Y los burros re tranquilos allá, la gente le da de comer y dan vueltas ahí alrededor, preciosos. Este lugar está maravilloso, es como dijo Liliana, es un free camping, así que está bárbaro para venir. No tienes fecha, tenés cuántos días podés estar, no dice, ¿no? 15 días. Ah, 15 días decía. 15 días. También 15 días. El agua es Pero súper no creo transparente. no creo igualmente que haya un control de los No, días no. que uno se pueda quedar. No hay baño, no hay agua, electricidad, absolutamente nada. Y de la ruta, que era el Highway, es el 93, ¿no? El US 93. Después igualmente ustedes saben que cuando es free camping nosotros le dejamos bien detallado toda la dirección y todo, pero tienen de la ruta hasta llegar acá 3.3 millas Sí, de ripio. de ripio. De pura calle de tierra y Pero está accesible, pero tienen que venir Muy muy despacio. lento. sí, En el motorhome nuestro, como es bajito, nos costó un poquito más. pero no hay pozos grandes ni nada, es ripio, pero no con esos pozos que uno no puede pasar o que cuestan cruzar, no, para nada. La verdad que el camino muy mejorado está, muy bien. Y después cuando llegan, obviamente se encuentran con esto, Con una esto que tranquilidad, una cosa, pero impresionante. Nosotros llegamos anoche. Miren, no le puedo comentar lo lindo que estaba la noche. Como la cámara no agarra, no puedo grabar, pero se veía todas las estrellas, el agua reflejaba la luna en el agua, una cosa divina realmente. Y bueno, y acá como pueden ver se puede uno meter en el lago tranquilamente, el agua no está tan fría. No, el agua no está acá. No está Hay mucha fría. gente que se había metido. Ahora, hay partes que son profundas, pero acá, por ejemplo, capaz está... No, llegar ahí cuando bajas ahí a la playita, ves, llegas hasta ahí, hasta la piedra, caminando sin ningún problema. Sí. Hermoso, la verdad. Y la vista que hay, la tranquilidad, el silencio que hay acá. Ah, que si traen todo, si tienen agua o vienen así en un morojón que tienen todas las cosas, ya ni se preocupan, una semana o más se quedan acá tranquilamente porque el lugar se presta para eso. Miren lo que es el agua esa. Y traten lo posible de llevarse toda la basura. Sí, ¿ves? Que para que no pasen estas cosas. Para que no pasen estas cosas. Porque le hace mal a los animalitos de acá. Ellos están
están hurgueteando, se comen cualquier cosa de esta, que hacían esa zona. Miren lo que es el color de las Miren montañas. eso. Miren qué belleza. La verdad que fue un gol de media cancha el venir acá. Y poca gente. Mirá ya cómo se ve. Sí, es profundo. Vení, Milo. Milo. Vení. Esta zona es profunda. Hermosa. Miren el pescado ahí. En esa roca. Me está esperando para que los pesque, para que me lo coma esta noche. Sí, porque te están dando vuelta, viste, ahí como Me están picando la provocando. cresta. te están provocando. Sí. No, la verdad que está hermoso, está muy tranquilo. La gente es muy amigable, viste. Muy amable, muy amable. Sí. Ahí conocimos un par de personas, una pareja que vienen de Alemania. Miren eso. Del otro lado, si vienen con auto o morojón o lo que sea, se quedan del lado que le mostramos primero. Pero si no, se pueden venir por todo este lado de acá y acá pueden poner la carpa. Acá está privado, como quien dice, y la verdad que está muy lindo para carpa esta parte de acá. Miren. A los pies de la montaña. Esa montaña, esas piedras rojas, qué bárbaro, esos colores. Y allá abajo estamos todos. Tenemos visita. Estos son burros salvajes. Y esas son dando leche. No tengo nada. Como no tengo comida. Y aquí le está mamando. Lo lindo de la mañana, que ya hay gente nadando. Ya de tempranito. Otros están disfrutando de la pesca. Y otros están tomando cafecito. Otros están sentados ahí tomando cafecito. Buen día. Mirá cómo saltó. Nosotros. Y hoy lamentablemente quizás ya seguimos viaje.
bastante gente. Lo que tiene acá es que en el camino no hay muchos espacios así para ponerse por los costados. Pero cuando llegan acá a la parte del lago, cada uno se ubica donde le gusta más. No es que hay espacio determinado, va llegando y se van ubicando como quieran. Y acá tienen señal. Ah, eso es re importante también. Pensábamos nosotros que no íbamos a tener señal cuando vinimos, pero la verdad que sí, tenemos señal, así completa. Ah, sí, mirá, son baños. Mirá. Ah, buenísimo, gol de media cancha entonces. Sí. Pensábamos que no tenía. Miren, toda la montaña. Ahí nomás entonces de donde está el agüita, ahí tienen baño. Perfecto. Mejor imposible. Y la vista que tienen desde acá, hermoso. Allá se ve el agua. No sé si lo logran ver, pero espero que sí. Ahí se ve el lago. La verdad que muy lindo. Y el camino sigue todo igual, vamos en subida, pero sigue todo igual. Exactamente hay 3.1 millas desde el freeway hasta el laguito aquel. 3 puntos de puro ripio. ¿Ok? Tranquilo, despacio tienen que venir, nada más. Mucha subida, empinada, bajada, pero accesible, no es que no se puede. Como acá, por ejemplo, vamos en subida. Este sería el tramo final, y acá ya se ve el freeway, o la avenida, la ruta. Y después cuando salen de acá se van para Las Vegas, que está a 1 hora de camino. Como lo que vamos a hacer nosotros. Ahí está. Dice Juan que es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Para dónde vamos? Ahí. ¡A La Vega! Ahí está el cartel. Las Vegas, se siguen para allá y este es el Kingman Wash. Bueno, ahí tiene el cartelito para que no se vayan a perder. Tienen que salir acá. ¿Ves? El cartel de Las Vegas y el Kingman Wash. Sí, pero no es ahora. En la entrada del Hoovertown. Que estaría a 2 millas de donde estábamos, del lago. 7 millas. 7 millas. Siempre doy la información mal, qué horrible. Bueno, hemos llegado al Hoover Dam. Estamos más o menos a 7 millas de donde hicimos el camping. 7 más 3 de ripio, son 10 millas actually desde el lago. Esto supuestamente en algún momento está lleno de agua, ahora está bajo. Los niveles de agua, más o menos para que se dé una idea, ve la piedra allá blanca, hasta ahí lo llenan, hasta esa línea. Y por medio de desborde pasa por acá y entra ahí, que ahora lo vamos a ver desde allá. Hay mucho lugar para estacionar, está bien cerca del otro lugar, así que pueden hacer las dos cosas juntas. Otra cosita más para conocer. Exacto. Serían 16 kilómetros. 10 millas, 16 kilómetros. 16 kilómetros, exactamente. Y el agua viene por ahí, como les mostré recién, y se mete
En este agujerito, hola. Un embudo. Claro. Eso cuando está más desbordado el lugar. Miren la cantidad de agua que acumula esto. Toda esa piedra blanca, supuestamente en invierno, después de las nevadas, se llena. Cuando hay buenas lluvias y acá acumulan toda esa agua. Todo esto queda cubierto y ven la marca blanca que hay ahí, hasta donde llega. Y nosotros estacionamos allá arriba, que nos hicieron caminar. Sí, un poquito. Nos hicieron caminar un poquitito, pero bárbaro. Nada, el baño. Y esta es la otra parte donde el agua sale y acá producen electricidad. No sé de qué se trata esto, pero vamos a ver. Están haciendo acá. Es en profundo, miren lo que es esa cantidad de agua. Miles de millones de galones de agua. Impresionante. Bueno, hasta acá llegamos con este video. Ya en este video les mostramos un poquitito del lago, el Lake Mead. Y bueno, muy cerquita, como le habíamos dicho, estaba el Hoover Dam. Así que ya terminamos con este video y ahora nos vamos para Las Vegas. ¡Viva Las Vegas! porque si Juan pasa por Arizona y no va a Las Vegas, es como que no pasó. Así que bueno, Es que hay cosas lindas para ver. Vamos a pasarla re bien, ya les vamos a mostrar. hay muchas cosas gratis para hacer y todo, así que yo pienso que les va a gustar también el video. Bueno, ahí nos despedimos, muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Gracias, hasta la próxima. Bye.